Vamos a ver ahora cómo podemos aprovechar el flujo eléctrico para tratar de calcular a futuro campos eléctricos de constelaciones de carga un poco más complejas. Para ello, lo que vamos a hacer es mostrar, no vamos a demostrar, vamos a mostrar la estructura de la ley de Gauss, de cómo surge la ley de Gauss, que es la que va a ligar el tema de los flujos con las cargas y las superficies, como yo los voy a ir mostrando ahora paso a paso. Uno puede matemáticamente demostrar la ley de Gauss, no lo vamos a hacer en este lugar, pero lo que aquí interesa es entender físicamente lo que significa la ley de Gauss y cómo podemos después hacer uso de ella. Vamos a comenzar primero a mirar un pequeño volumen en uno de los diagramas que habíamos visto de las líneas de campo. Si yo pongo este como tipo de pequeña manguerita aquí que está montado, en que está entrando el flujo por acá y acá está saliendo, y lo comparo, ahora esto está abstraído en forma recta, lo importante es darse cuenta de lo siguiente. En el lado de acá está entrando las líneas de campo y el lado de acá están saliendo las líneas de campo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, en esta parte de acá, el versor va en esta dirección, porque estamos en esta superficie. Pero en este lado de acá, el versor va en la otra dirección. Eso es muy importante. Así que si yo lo miro ahora en forma más simplificada con este cilindro, yo tengo que en esta dirección para acá va el flujo y el versor va en la misma dirección. Así que este producto, la sección por el flujo multiplicado por este vector, ángulo cero básicamente, es un valor positivo. Si ahora yo miro al otro lado, tengo el mismo flujo que está entrando, porque esto es simétrico, pero el versor va en la otra dirección. Así que esta multiplicación de los dos va a ser negativa. Así que yo aquí nuevamente tengo la sección, nuevamente tengo esta multiplicación, pero me va a dar el mismo valor que acá, pero negativo. Y si ahora nosotros miramos el flujo total a través de un objeto cerrado, tengo que sumar sobre todos los elementos. Tengo que sumar lo que contribuye a este elemento, lo que hay por la superficie y lo que hay por el lado de acá. Como esto va paralelo a la superficie, no hay ninguna contribución por lo que es la superficie. Todo viene de este lado y de este lado de acá. En consecuencia, este va a ser positivo, sumado a este negativo por el mismo valor, va a dar cero. Así que concluimos. Si yo pongo un volumen en la mitad de mis líneas, en que por un lado entran y por el otro lado salen líneas, voy a tener que el flujo total es cero. Se está conservando la cantidad de líneas. No están apareciendo o desapareciendo líneas, está todo conservado. ¿Por qué? Porque no tengo una carga acá adentro. Si tuviera una carga acá adentro, la cosa sería muy distinto, porque en eso las cargas están generando nuevas líneas o absorbiendo líneas. Eso lo podemos ver en el caso de acá, en que si yo ahora hago el mismo ejercicio con una carga adentro, entonces aquí la suma que voy a tener acá, el versor es de la misma dirección que el flujo, acá lo mismo, acá lo mismo, acá lo mismo, todos son positivos, en consecuencia al final esto a suma me va a dar un valor positivo. No va a ser nulo, va a ser positivo. Y en el caso de acá, en todas partes tenemos el flujo hacia adentro, el versor hacia afuera, el producto va a ser negativo, pero sumar negativo, negativo, más negativo, más negativo, da un valor negativo, no cero, negativo. Así que si hay una carga adentro, yo tengo un flujo. Si no hay una carga dentro, como teníamos acá, no hay un flujo. Pero hay una situación un poco más compleja. Me voy a esta situación de acá. Dos cargas adentro. Una positiva, una negativa, iguales. Al lado de acá, yo tengo que el versor va en la misma dirección que el flujo. Así que esto me va a dar una contribución positiva al flujo. Acá arriba, el versor normal es perpendicular al flujo. Y un producto punto, siempre no hay proyección en este caso, porque este es perpendicular, así que este producto punto es cero, son ortogonales ambos. Así que esto es cero, esto acá abajo es cero. Y el lado de acá, nuevamente hay contribución, pero acá el flujo va hacia adentro y el versor va hacia afuera, así que va a ser igual que acá, pero negativo. O sea que en este caso, yo tengo cargas adentro, pero igual el flujo va a ser cero. A ver, resumamos. Si yo no tengo cargas, es cero. Si tengo una carga, no es cero. Si tengo dos cargas, pero las dos del mismo signo, similar al caso de una sola carga, nuevamente tengo. Pero cuando tengo dos cargas y son de signo contrario, o sea, se están, entre comillas, anulando, en ese minuto no tengo flujo. O sea que no interesa tanto cuántas cargas hay en el interior de este volumen, interesa saber cuál es la suma total de cargas. O sea, yo me tengo que ir a la suma de cargas
Y esta suma de cargas es la que estaría entonces mandando si yo tengo flujo o no. O sea, la ley de Gauss que estaría apareciendo todavía, insinuándose, tiene que ver con que yo sobre cada volumen que yo defina donde pasan estas líneas de campo, las líneas de campo, si en el interior no hay ninguna carga, van a significar que el flujo a través de este volumen es cero. Si es que hay cargas, pero su suma total es nula, tampoco va a haber flujo. Y si hay cargas y su suma total no es cero, entonces el flujo no va a ser nulo. ¿Okay? ¿Cómo podemos llevar eso matemáticamente? Vamos a hacer un paso más allá. Vamos a tratar de calcular este flujo. Ya habíamos visto que el flujo se calcula como el producto del campo por el vector normal por la superficie. Y esto hay que sumarlo sobre todos los elementos. Esa es la definición del flujo que teníamos hasta ahora en la versión discreta para hacerlo un poco más simple. Ahora, voy a tomar un caso simple. Tengo una carga, o sea, equivalente a esta situación de acá. Si yo hago esta situación de acá, tengo que este es el campo. El campo es la carga dividido por la distancia al cuadrado, por el versor R, con este otro factor. Así que yo en este caso aquí voy a tener que esto va en esta parte de acá. Ahora, el N, vuelvo otra vez al diagrama, es paralelo. Así que en este caso es trivial, porque si hay un producto punto de dos cosas paralelas, va a dar directamente el valor que yo tengo del campo. Así que este producto de acá es igual a esto de acá. Y la superficie es la de una esfera, 4πr cuadrado. Si yo ingreso esto aquí y el 4πr cuadrado acá, lo que obtengo es que el flujo es igual a este elemento, a la cantidad de carga dividido por los dos epsilon. En consecuencia, la ley que estamos viendo acá como ley de Gauss discreta sería que yo tengo que tomar los productos puntos, multiplicar por estos elementos, sumar sobre 2, y eso me daría siempre el total de cargas, no la carga, el total de cargas dividido por los dos épsilon. O en forma más general, en su versión integral, que es esta expresión ahora llevado a integral. Aquí lo único que acabo de hacer es reemplazar esta suma por una integral, y en vez de tener esto sub i es un continuo, en que si yo tengo un volumen dado en un sistema donde hay líneas de campo, en que yo ahora tomo el producto punto del versor normal a la superficie de S por el campo, producto punto con el campo, me va a dar al final la suma de todas las cargas dividido por el epsilon 0 por el epsilon. Veamos una aplicación simple y que es bastante dramática. Supongamos que tenemos un conductor acá afuera. ¿Sí? Un conductor significa que si yo mido desde acá afuera, yo puedo calcular lo que pasa con el campo, con Gauss con el campo. Pero si ahora yo defino al interior, es un conductor hueco, no hay nada adentro, si yo aquí defino esa línea punteada como la superficie, dentro de esta superficie no hay carga. Así que dentro de un conductor, como no hay carga, porque las cargas están en la parte exterior, no hay campo. El campo dentro de un conductor hueco es cero. Eso significa, en concreto, que yo tengo un campo igual a cero, y eso significa que si yo en este minuto estoy sentado en un avión que es de metal, que es como un conductor similar a lo que tenemos acá afuera, el campo acá adentro sería cero, en particular si el avión es impactado por un rayo. Si un rayo impacta y se distribuyen cargas sobre la superficie del fuselaje, el campo que hay en el interior del avión es cero. Y si el campo es cero, no tengo ningún efecto sobre los pasajeros ni sobre los instrumentos. En consecuencia, un avión que es impactado por un rayo no tiene problemas en la medida que esté volando y no esté posándose en tierra. Me explicaré luego. Así que, si un avión es impactado por un rayo, no hay ningún problema. Y de hecho, los aviones son impactados año a año, varias veces cada año, cada avión, en consecuencia, y nunca se cae por efecto de ser impactado por un rayo. Excepto si esto ocurre en el minuto que el avión está posándose en tierra. Porque en ese minuto, porque el rayo normalmente se distribuye sobre la superficie y de ahí genera un rayo secundario que continúa hacia abajo. O sea, el rayo impacta al avión. De hecho, yo he estado en un avión en que fuimos impactados por 3 rayos que se escucharon. Y uno siente el ruido suena de esta forma, como cuando uno pega con el combo sobre la mano. Pues el primer impacto, al rato el segundo impacto, y afuera se iluminó completamente el avión. Y el tercer impacto,
Y después de eso, el capitán desistió de aterrizar. Estábamos aterrizando en el aeropuerto El Alto en Bolivia, que está a 4.000 metros de altura. Estábamos metidos en la mitad de la nube con relámpagos. Y en el minuto que el piloto se dio cuenta que fue impactado por 3 rayos, abortó el aterrizaje y el avión que venía al final a Santiago siguió vuelo a Santiago y los pasajeros que iban a Bolivia fueron vueltos en el retorno del avión. Ahora, si el avión al tocar tierra sufriera el impacto de un rayo, en ese minuto el, la carga eléctrica pasa a través del neumático hacia la losa y al hacer eso se calienta el neumático y se revientan los neumáticos. Y ese es el peligro de un rayo durante un aterrizaje, en que se puede dañar el neumático y con eso el tren de aterrizaje. Ahora, los pilotos están entrenados para esa situación y generalmente no es fatal y no hay heridos, digamos, pero el daño al tren de aterrizaje es mayor y en consecuencia significa un problema para restituir el estado de vuelo para que pueda continuar el vuelo. En consecuencia, el piloto está evitando ese problema, evitando riesgo, pero en el fondo no es fatal si fuera impactado por un rayo en el minuto que está en tierra. O sea, los rayos en ese sentido no son la causa de la caída de aviones. Ok, eso fue la ley de Gauss y después vamos a ver ahora cómo se aplica esto para poder calcular campos eléctricos.